de la oscuridad a la luz. Nosotros siempre cantamos Asatoma Satgamaya, Tamasoma Yortrirgamaya, Mirtriormam Ritat Gamaya. ¿Qué significa esto? Asatoma Satgamaya, de lo irreal a lo real, de la oscuridad, de lo irreal a lo real. Después decimos Tamasoma Yortrirgamaya, de la oscuridad hacia la luz. Mirtrior mam ritat gamaya, de la muerte a la inmortalidad. Y acá estamos en un satsang. ¿Y esto qué significa? Sat significa verdad y sanga asociarse. Entonces, satsang es asociarse con la verdad. Pero entonces, cuando estamos hablando de real, de verdadero, ¿qué es en verdad lo que es real, lo que es verdadero? Lo que es real es algo que siempre es real. Esto quiere decir que es algo que siempre ha existido, existe ahora y siempre va a existir. Es nuestra esencia divina. Sat Chid Ananda, nuestra esencia infinita, que nunca nació y nunca va a morir. Sat Chid Ananda es nuestra esencia. Sat significa real, eterno, no cambia. Chid significa conciencia absoluta y Ananda significa dicha. Y eso es lo que somos, Satchidananda. Nuestra verdadera esencia es luz, es real y sabe a dicha. Es lo que todos en últimas buscamos, porque nadie quiere morirse. Todos queremos vivir eternamente, pero esto, por supuesto que no va a ocurrir dentro de la dimensión del tiempo. Tenemos que trascender el tiempo. Nuestra esencia verdadera es atemporal, es infinita. Y además todos queremos tener conocimiento, pero en esencia ya somos conocimiento. Las respuestas a todas las dudas de la vida las encontramos adentro, porque somos uno con todo lo que existe. Y, por supuesto, queremos ser felices, pero en esencia somos felicidad, ananda, dicha. Y queremos encontrar amor, pero somos amor. Entonces, los yogis dicen, todo esto que buscas ya lo eres en esencia. Intuir nuestra esencia es la meta más elevada que podemos tener como humanos y debería ser el propósito de nuestra vida. Porque de hecho a eso vinimos a la vida, para eso nacimos. Para realizar esto, por supuesto, tenemos que hacer algo y ese algo es un sadhana. Sadhana es la práctica espiritual. Sadhana, la práctica espiritual, se puede dividir en diferentes caminos. Nosotros, por ejemplo, practicamos 4 caminos, ¿verdad? A través de todos los pilares que tenemos en el sistema. Los 4 caminos son, el primero es el del Bhakti, de Bhakti Yoga, que es el camino del amor incondicional, de la devoción, de la conexión con lo supremo, como cuando cantamos mantras y tenemos esa chispa divina encendida. Después está el camino del Karma Yoga, que es el camino del servicio, de tomar la acción correcta, de actuar con una actitud meditativa. Luego tenemos el Jnana Yoga, que es el camino de la sabiduría, como ahora que estamos estudiando. Y luego tenemos el Raya Yoga, que es el camino del control de la mente. Dentro de este punto del Raya Yoga entra, por ejemplo, las clases de Hatha Yoga, también la meditación. Y tenemos que saber que el eje principal de la práctica espiritual del sadhana es el camino de la meditación. Swami Shivananda, nuestro maestro, dice, el camino de la meditación te lleva de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real, de la mortalidad a la inmortalidad. Y no es algo nuevo que vamos a alcanzar, sino que vamos a intuir lo que ya somos en esencia. La meditación tiene esa fuerza, si la hacemos bien y si entendemos que es todo un camino que tiene que ver con un estilo de vida también, una filosofía y una práctica, por supuesto.
Con meditación, la mente se purifica y se convierte en nuestra amiga. Esa mente serena luego va a revelar la plenitud que en esencia somos. Por eso es que tenemos que trabajar con la mente. Con la meditación queremos procurar purificación de la mente. Y a la vez enfoque, para que la mente pueda ser limpia y serena, para así revelar nuestra esencia. Hay una definición de yoga de Patanjali, la más conocida, que dice Yoga Chitta Vritti Nirodha. ¿Y esto qué significa? Significa, yoga es la suspensión de los pensamientos en el lago de la mente. Yoga es la suspensión de los pensamientos en el lago de la mente. Decimos esto, pero wow, qué difícil, ¿verdad? La suspensión de los pensamientos, porque me siento a meditar, digo, voy a suspender mis pensamientos y colapso. Estoy pensando, no estoy pensando, ¿cómo es la cosa? Bueno, pero con esto Patanjali se refiere a dos tipos de pensamiento, ¿verdad? Primero, a los pensamientos tamásicos, que son los pensamientos negativos, oscuros, densos, de inercia, de pereza. Y también a los pensamientos rayásicos, que son esos pensamientos que son muy extrovertidos, que se proyectan todo el tiempo hacia afuera, cuando hay deseos constantes, ese movimiento de la mente. A estos dos tipos de pensamientos es con los que tenemos que trabajar porque los necesitamos controlar. Controlar estas dos fuerzas es indispensable y a la vez empezar a cultivar el estado de sattva. Este estado que es de pureza, armonía, inteligencia, amor, es el estado que queremos en nuestra mente. Porque así la mente se hace serena, quieta, enfocada y revela lo que somos en esencia. Patanjali dice, cuando logramos esto, dice, así el sabio o la sabia se hace consciente de su verdadera esencia. Y justamente para cultivar sattva, lo que tenemos que hacer es la purificación mental, porque estos tres tipos de pensamiento se clasifican según las gunas o las cualidades que van a definir ese estado mental y emocional de una persona. Entonces, como dijimos, estos tres estados son tamas, rayas y sattva. Comprender estas cualidades nos ayuda a identificar el estado de nuestra mente en un momento dado y también cómo podemos trabajar para elevarla hacia un estado de claridad y de equilibrio. Entonces vamos a ver un poquito de cada uno de estos estados para empezar a tener conciencia y poder trascenderlos. El primero dijimos que era tamas. Tamas es la cualidad de inercia, oscuridad, pesadez. Los pensamientos tamásicos son aquellos que generan, bueno, pereza en forma de falta de energía, de postergar, después también en forma de negatividad, cuando hay desesperanza, pesimismo, una autocrítica, un diálogo interno destructivo. También cuando hay confusión y apatía, cuando nos sentimos perdidos o desconectados, sin un propósito claro, esto quiere decir que la mente está en el estado de tamas. Veamos ejemplos para que sea más claro de pensamientos tamásicos. Ejemplos podrían ser, un ejemplo, no soy lo suficientemente bueno para intentar esto, o no tiene sentido esforzarme, todo es inútil, o me siento abrumado y prefiero no hacer nada. Y esto trae consecuencias de esta dinámica en tamas. La inercia emocional y mental, donde la persona se siente atrapada en los patrones de la inacción. La desmotivación y la falta de interés se nota mucho y no hay una motivación por el crecimiento personal o espiritual. Ese es el estado de tamas, el más denso de todos. Luego viene el estado de rayas, que ese ya es un pensamiento de inquietud, de agitación. Esta es la cualidad de la actividad, del movimiento, pero sin control. Cuando los pensamientos rayásicos son dispersos, agitados y hasta obsesivos. Aquí hay deseos constantes
La mente se proyecta hacia lo externo todo el tiempo, buscando satisfacer deseos y expectativas. Y por supuesto, en este estado hay mucha ansiedad y estrés, porque estos pensamientos generan la sensación de urgencia y de preocupación excesiva. Y también entra la comparación, el ego está activo, buscando validación externa y comparándose también con los demás. Algunos ejemplos de estos tipos de pensamiento podría ser: tengo que lograr más y más, nunca es suficiente, ¿qué pensarán los demás de mí? ¿Estoy haciendo todo bien? Mucha inseguridad. Si no obtengo lo que quiero pronto, me voy a sentir frustrado. Y este tipo de pensamientos, por supuesto, trae consecuencias, ¿verdad? La mente se mantiene en un estado de agitación constante, sin descanso. Y hay una gran dificultad para relajarse o para poder disfrutar incluso de momentos en el presente, lo que genera constante insatisfacción. Esos dos tipos de pensamientos son los que queremos controlar, purificar y superar. Y cultivar el último tipo de pensamiento, que es el que queremos, que es el de sattva, el de la pureza y la armonía. Sattva es la cualidad de pureza, equilibrio, claridad. Los pensamientos sáttvicos son serenos, armoniosos y están siempre guiados por el discernimiento. Son el tipo de pensamientos que deberíamos cultivar siempre para alcanzar la claridad mental, la paz interior y la conexión espiritual. Entonces, cuando estamos en sattva, la mente tiene claridad, la mente está enfocada, calma, lo que permite discernir muy bien la verdad de la ilusión. Los pensamientos sáttvicos también promueven la paz interna y externa. Están alineados con valores más elevados como el amor, la compasión y la gratitud. Y algunos ejemplos de pensamientos sádicos son: todo está bien tal como es en este momento, estoy en paz conmigo mismo, independientemente de las circunstancias externas, o elijo actuar desde el amor y la compasión. Y esto trae consecuencias, por supuesto, positivas. Trae un estado mental de serenidad, de equilibrio, la capacidad de responder conscientemente a los desafíos en lugar de reaccionar impulsivamente, y una conexión profunda con la esencia espiritual y el propósito de vida. Entonces, para transformar nuestra calidad de pensamientos, fundamental va a ser trabajar con el diálogo interno. Les digo muchas veces esto, pero es que es fundamental, trabajar con el diálogo interno. La invitación es a comenzar a tomar los pensamientos tamásicos y rayásicos y convertirlos de manera que refleje una cualidad sádvica. Por ejemplo, veamos si tengo un pensamiento tamásico como no puedo hacer esto. Puedo convertirlo en uno sádvico y decir: estoy aprendiendo y cada paso me acerca más a mi objetivo. ¿Se entiende? O, por ejemplo, si tengo un pensamiento rayásico, necesito hacerlo todo perfecto. Puedo pasarlo a un pensamiento sádvico diciendo: hago lo mejor que puedo en este momento y eso está bien, es suficiente. Y, por supuesto, la meditación es la herramienta más poderosa para purificar la mente de los pensamientos tamásicos y rayásicos y para cultivar una mente sádvica. En dos estrofas podríamos resumir así como toda la enseñanza del yoga, ¿no? De una manera muy simple, ¿no? Y la instrucción sería: controla el lago de la mente de su negatividad y cultiva pureza, quietud. Y cuando prosperas en la práctica, la mente revela quién eres en esencia. Intuyes algo que trasciende tu propia mente. Lo que intuyes es tu naturaleza divina. Y de la mano con esto quiero compartirles un verso del Bhagavad Gita. Bhagavad Gita es un libro, una escritura, la Biblia de los yogis, donde tenemos la enseñanza más importante
Y hay un verso, ¿no? Que dice así. Esta es la instrucción, ¿verdad? Que nos dejan de la mano con este tema. Así, con el intelecto firmemente sujeto, logrará poco a poco la quietud, que instale la mente en el yo y no piense en nada. Esta es la instrucción de Krishna a Arjuna, la instrucción divina hacia nosotros que estamos en el camino espiritual para poder realizarnos, ¿verdad? Esto lo tenemos que lograr con la meditación. Así, con el intelecto firme y sujeto, logrará poco a poco la quietud, que instale la mente en el yo y no piense en nada. Bueno, como decíamos recién, esto, ¿verdad? Es un proceso, pero ¿a qué se refiere cuando dice que instale la mente en el yo y no piensa en nada? Yo con mayúscula. Yo es el ser. A lo que se refiere es enfocarse en nuestra esencia divina, en nuestro ideal más elevado, en Dios o en una virtud divina, como por ejemplo amor incondicional. Porque, por supuesto, es muy difícil no pensar en nada. Pero entonces lo que hacemos es utilizar una herramienta que es el mantra. Mantra es una palabra sagrada y significa literalmente libera la mente. Los mantras son nombres divinos. Om, por ejemplo, es el sonido del infinito, de lo absoluto, de la divinidad que permea la totalidad. Entonces, cuando repetimos Om, estamos invocando la presencia divina en todo, en la manifestación sonora de la unidad. Entonces, poco a poco, ¿verdad? Instale la mente en el yo y no piensa en nada, como hacemos en la meditación. Instalo la mente en la luz, en el mantra, y dejo que los demás pensamientos sigan de largo. No pienso en nada más que en la luz que representa la esencia divina. Entonces, ¿verdad? Comenzamos de a poco a intuir que somos en unidad. Reconocemos la unidad con la existencia, con Dios. Y el mantra sí va purificando poco a poco la mente y entonces vas a intuir eventualmente esta realidad última en ti, que es en ti y que es en todo lo que es. Y cada vez que la mente se distrae, sea cual sea el motivo, tú repite el mantra. Recuerda, el mantra libera la mente. Conectar con esta esencia es lo mejor que podemos hacer por nosotros, por nuestro entorno y por el mundo entero. Y la repetición del mantra, la meditación, nos eleva desde dentro. Y en la unidad que somos se eleva a la Madre Tierra y a todos los seres. A través del amor y la gracia divina, las cosas se empiezan a acomodar de adentro hacia afuera. Ustedes saben cómo todo se empieza a acomodar. Y también en este tema, ¿verdad? De la oscuridad a la luz, tenemos que tener en cuenta que oscuridad, por supuesto, es sufrimiento, pero tiene muchas formas de sufrimiento, como confusión, ignorancia, distracción, miedos y desconexión, por supuesto, con nuestra esencia interior, que es la luz. Y puede manifestarse de diferentes formas. Quiero que nos hagamos cada vez más conscientes para poder posicionarnos de una manera sabia desde la luz que somos. Entonces, esta oscuridad puede manifestarse, por ejemplo, como ansiedad o preocupación constante sobre el futuro, por supuesto, o también como apego al pasado, con resentimiento o con culpa, y también puede manifestarse cuando hay falta de propósito. Eso pasa cuando hay una desconexión espiritual, que se siente como un vacío interior. Y entonces, justamente para manifestar y pasar a la luz es la conciencia plena. Luz es claridad, es despertar espiritual, es conexión con el presente. Y esto implica, ¿verdad?, una apertura hacia la aceptación de la vida tal como es y soltar la resistencia. Por supuesto, hay un encuentro de propósito personal, hay paz interior y se siente amor y gratitud.
porque son los estados permanentes del ser. Entonces, ahora vamos a hacer una dinámica escrita muy cortita, así que vayan a buscar si no tienen papel y lápiz, porque vamos a hacer una dinámica para que ustedes aprendan a detectar oscuridad y luz en la vida, en el día a día. Bueno, entonces, van a ser dos columnas. De un lado, ¿verdad? Columna 1, van a escribir: ¿dónde veo oscuridad en mi vida? Y columna 2, ¿dónde ya encontré claridad o luz? Entonces tenemos dos columnas. En la primera vamos a detectar tamas y rayas, ¿verdad? La oscuridad. ¿Dónde veo oscuridad en mi vida? Y voy a escribir 3 puntos, los primeros que me vengan. Por ejemplo, ¿qué miedos recurrentes experimentas? ¿Dónde te sientes perdido o atrapado? 3 puntitos, muy bien. Y en la segunda columna, ¿sí? Vamos a empezar a reconocer dónde tenemos la cualidad sádvica. Entonces la pregunta en la segunda columna es: ¿dónde ya encontré claridad o luz? Entonces ahí pueden poner qué momentos de tu vida te han dado paz o claridad, o qué hábitos o prácticas ya te han brindado luz. Solo 3 puntitos. Después ustedes van a continuar con este ejercicio en su día a día para cada vez estar más conscientes. Bueno, muy bien, vamos terminando. Eso lo dejan como un comienzo para después seguir. Así que vamos a profundizar ahora para hacernos más conscientes. Vamos a ver unos ejemplos cortitos de cómo se manifiesta la oscuridad y la luz en las diferentes áreas de la vida. ¿Tá? Estas seguramente sean las respuestas que ustedes pusieron. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se manifiesta oscuridad en las relaciones? Se manifiesta como conflictos repetitivos, falta de empatía, o apegos tóxicos, también como dependencia emocional. Y un ejemplo de luz en las relaciones sería practicar el perdón y la comunicación consciente, y también crear límites saludables que favorezcan el amor propio. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se manifiesta la oscuridad en la mente y en las emociones? Un ejemplo podría ser cuando rumian los pensamientos negativos y ansiosos, o también sentirse incapaz de manejar emociones fuertes. Esa es oscuridad. Y ejemplos de luz en la mente serían adoptar prácticas de meditación que traen calma, también cambiar el enfoque conscientemente hacia la gratitud y hacia el pensamiento positivo. Y veamos un ejemplo en la espiritualidad. ¿Cómo se manifiesta la oscuridad en la espiritualidad? Desconexión con el propósito de vida o con lo sagrado. Y también sentirse solo en el camino espiritual. Y ejemplos de luz en la espiritualidad sería, por ejemplo, unirnos en comunidad de crecimiento, en satsang, como lo estamos haciendo ahora. Y también podría ser otro ejemplo, practicar la entrega y cultivar la presencia en cada momento. Recuerden que sattva, la cualidad de la luz, está en el presente. Tamas, más bien en el pasado, rayas en el futuro. Entonces ya tienen esa herramienta que empezaron, que va a ser su diario de luz y oscuridad. Y ahí les propongo que al menos por una semana vayan anotando, ¿no? Bien claro, en la columna de la oscuridad, cada día, anotar un momento en el que experimentaron frustración, tristeza, confusión. Y también en la columna de la luz, por favor, al finalizar cada día, escriban algo positivo que les haya dado claridad o paz, por pequeño que sea. Porque esta práctica les va a permitir desarrollar la conciencia plena sobre cómo sus pensamientos y emociones cambian
y cómo pueden optar por la luz en cada momento. Porque cada día tenemos la oportunidad de elegir entre la oscuridad y la luz. Y aunque las sombras sean parte del camino, siempre podemos encontrar la luz dentro de nosotros para iluminar a nuestro paso. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando estamos con este discernimiento y este entrenamiento es empezar a conocer, ¿verdad?, la naturaleza del ego y de la conciencia eterna. Porque el ego es la parte condicionada de nuestra mente. Justamente la parte de oscuridad, si se quiere, porque se apega a los deseos, a los miedos y también a las expectativas del mundo exterior. Es una identidad falsa, ¿verdad? Porque nos hace creer que somos lo que no somos, que somos nuestra historia, nuestras posesiones o nuestras emociones. Y sin embargo, ustedes ya saben que nuestra verdadera esencia es algo mucho más profundo, es Satchidananda, existencia, conciencia y dicha eternas. Recuerden cuál es nuestra esencia, Sats, lo que es real, eterno, inmutable. Chid, que es la conciencia pura que observa, y Ananda, que es la dicha que trasciende cualquier circunstancia. Entonces, trascender el ego sería trascender la mente inferior, donde están esas cualidades de oscuridad, y poder reconectar con esta esencia eterna, saliendo del dominio del tiempo para entrar en una percepción de lo atemporal, que es la conexión con lo divino dentro de nosotros. Y tenemos que tener en cuenta la ilusión del tiempo y del ego, como decía recién, porque el ego depende del tiempo para existir. Vive del pasado, ¿verdad? Aferrándose a las experiencias previas que considera parte de su identidad. Y también se proyecta hacia el futuro. Estamos viendo las cualidades de tamas y de rayas, de oscuridad. Porque crea todo el tiempo en el futuro expectativas, deseos, temores, y por supuesto el ego ignora el presente, que es el único momento en el que realmente somos. Todo lo contrario que nuestra verdadera esencia, nuestra conciencia eterna, que nos invita a reconocer que más allá de esta identidad condicionada, ya somos todo lo que estamos buscando: amor, paz y sabiduría. Todo lo que buscas ya lo eres en esencia, recuerda. Y el despertar espiritual no consiste en obtener algo externo, sino en reconocer lo que ya somos y dejar de identificarnos con lo que es transitorio. Hay una metáfora del cielo y las nubes, ¿no? Donde nuestra esencia es como un cielo despejado, infinito, siempre presente, en calma. Y los pensamientos, emociones y deseos son como nubes pasajeras que cubren temporalmente el cielo, pero no cambian su naturaleza. Cuando soltamos las nubes del ego, el cielo de nuestra esencia siempre queda revelado. Y esto es lo que ocurre con la práctica. La trascendencia del ego no es un destino, sino un proceso continuo, y vivir desde la conciencia eterna implica recordar momento a momento que ya somos completos y que no necesitamos nada externo para sentir paz. Paz es lo que somos. La eternidad no está en el futuro, sino aquí y ahora, en cada respiración consciente que tomamos. Recuerden, yoga, chitti, vritti, nirodha. Yoga es la suspensión de los pensamientos en el lago de la mente. Así que la meditación, ya saben que es el puente para pasar de la oscuridad hacia la luz interior. Así que, por supuesto, practicar todos los días 5 o 10 minutos de meditación diaria con un mantra, como ustedes aprenden en el curso, y ir observando cómo esto impacta sus pensamientos y sus emociones. La invitación, por supuesto, es a comprometernos con la práctica espiritual. El camino hacia la luz, recuerdan, no es una meta externa, sino un viaje hacia adentro, hacia el reconocimiento de la esencia que ya soy.
Así que allá vamos, de la oscuridad a la luz, del caos a la armonía. El camino comienza hoy dentro de cada uno de nosotros. Y para cerrar, antes de los mantras finales, me gustaría que entonemos un mantra muy lindo, que ese no está en el manual, pero es muy fácil. Dice, Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Lo vamos a repetir todos juntos varias veces. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Significa que todos los seres de todos los mundos sean felices, que todos los seres de todos los mundos se iluminen, vivan en la luz y revelen la felicidad, la dicha que son. Así que vamos a hacer este mantra como un servicio hacia todos los seres de todos los mundos. Samasta Sukhino Bhavantu Loka 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 Samasta Sukhino Bhavantu. Mantras finales, Trayambacán, en el punto 31 del manual para cerrar el encuentro. Trayambacán Yayamahe Sugandim Purushivardhanam Urvarukamiva Vandanan Mirtrior Mukshiyamam Pritat Om Trayambakan Yayamahe Sugandhim Purushivardhanam Urvarukamiva Vandanan Mirtrior Mukshiyamam Pritat Om Trayambakan Yayamahe Sugandhim Purushivardhanam Urvarukamiva Vandanan Mirtrior Mukshiyamam Pritat Om Sarvesham Swastir Bhavatu Sarveshan Shantir Bhavatu Sarveshan Purnam Bhavatu Sarveshan Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramayam Sarve Vadrani Pashyantu Magashi Dukavagavet Asatoma Sadgamayam Tamasoma Yadrirgamayam Vintriormam Vitatgamayam Om Purnamada Purnamidan Purnat Purnamudachyate Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti Shanti Shanti